Amigos, muy buenas noches. Comenzamos la semana con energía, con ganas, como siempre, 6 de diciembre del año 2021. Yo soy Jonás, servidor de ustedes. Esto es Nosotros Decimos. Esta noche vamos a abordar un tema que está en la mente de todos, algunos más preocupados, otros menos. Hay gente que estoy seguro de plano ni se inmuta por el tema, pero lo tenemos presente todos. Le estoy hablando de la pandemia del COVID. Ya es diciembre, sé que en la mentalidad de todos los habitantes de nuestra ciudad, aquí en Guadalajara, en Jalisco, pues está presente el tema económico, la seguridad, quizá, pero también las fiestas decembrinas. Sin embargo, y estoy completamente seguro que ustedes ya se enteraron, hay una nueva variante de COVID, se llama Omicron. La información va desde las fake news, las mentiras totales, hasta la información oficial, donde las autoridades nos advierten sobre la pertinencia de mantener las medidas elementales de protección, no acudir a eventos masivos si no es indispensable, mantener el aseo, sus manos limpias, sobre todo mantener la distancia. Y claro, si usted está en lugares bajo techo, lo que nos han dicho las autoridades es utiliza tu cubrebocas. Yo le he repetido esto cantidad de veces, pero hoy nos parece importante volver a abordar el tema, porque en México, cuando menos hasta este lunes, había un caso corroborado por la autoridad de un paciente que registraba la variante de Omicron. Yo me voy a detener con eso que todos sabemos, que todos podemos consultar en fuentes de información oficiales o en portales noticiosos. Aquí en Canal 10 se lo hemos dicho varias veces, pero esta noche voy a estar rodeado de especialistas, médicos que llevan toda una vida trabajando en temas de salud y que además le han dedicado su carrera profesional a la atención ciudadana. Así que vamos a hablar de este tema para desmentir lo que puede ser exagerado, ubicarnos en un justo equilibrio y, si bien mantener la calma, no caer tampoco en la confianza excesiva. Dejamos el tema y quiero saludar esta noche con mucho gusto en esta primera parte de Nosotros Decimos a la Directora General de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Ella es la doctora Ana Gabriela Mena y le agradezco, doctora, bienvenida nuevamente. Hola, Jonás, ¿qué tal? Buenas noches. Fíjese que justo al saludarla recordaba que nos acompañó en estos espacios de análisis cuando la pandemia del COVID todavía era un asunto un tanto experimental, como que estábamos informándonos. Hoy, que es diciembre del año 2021, pues ya hemos pasado, diría el gobernador Enrique Alfaro, por la segunda ola. En este año pasamos por lo que fue el muy lamentable enero, febrero de 2021, el pico de contagios, el pico de hospitalizados y para muchos jaliscienses, pues la pérdida de sus seres queridos. Hablando de Jalisco nada más, el país ha tenido también, dependiendo en qué región geográfica nos ubiquemos, pues capítulos muy oscuros con la pandemia del COVID-19, estrictamente en materia de salud, porque podríamos hablar de economía, abasto de medicamentos y todo lo que implica el servicio médico. Doctora, le voy a preguntar algo que parece pues muy elemental, pero estoy seguro que para muchos de nuestros televidentes es importante, preciso, escucharlo de una autoridad como usted. ¿Qué es la variante Omicron? ¿En qué consiste? ¿Es COVID o no es COVID? ¿Está peor o de qué se trata? Sí, Jonás, mira, esta es una pregunta muy importante porque mucha gente se la hace. ¿Es un nuevo virus? ¿De qué se trata? Es el mismo virus, es el virus del SARS-CoV-2. Sin embargo, este virus, para poder sobrevivir, todo el tiempo está cambiando, está mutando para adaptarse a los organismos y para estar buscando la manera de él también evadir las vacunas, evadir la inmunidad que hubiera tenido la gente con una previa enfermedad. Entonces, los virus cambian para adaptarse. Es algo habitual en ellos. Todo el tiempo están mutando. Pero cuando estas mutaciones se vuelven un poquito más transmisibles o pueden ser más letales o pueden tener mayor número de enfermos que requieren una hospitalización, entonces estas variantes se vuelven de preocupación. Y Omicron es eso, una variante de preocupación porque se detecta en Sudáfrica y se observa que tiene más de 25 mutaciones en una sola proteína. Y entonces prende las alarmas, la OMS decide declararla una variante de preocupación para poder estarla siguiendo y para poder determinar, porque todavía están en esa situación, si es más transmisible, si va a causar mayores hospitalizaciones o si va a tener una mayor letalidad. Entonces, en ese proceso están, sin embargo, bueno, ya se ha detectado en más de 25 países, ya tenemos en Canadá, en Estados Unidos, como bien lo dijiste, en México se detectó un caso de un viajero internacional. Así es
como vamos a esperar que nos llegue esta variante y que, bueno, lamentablemente luego se pueda estar transmitiendo. Entonces, mientras tengamos la transmisión entre las personas, el virus va a seguir mutando y van a seguir apareciendo variantes. Doctora Mena, déjeme preguntarle porque luego pues hay informaciones de carácter un poco más científico, más técnico, como que nos confunden un poco. ¿El virus es un ser vivo o no? Porque había esa situación. ¿Y cómo es que se está, digamos, modificando internamente para tratar de adaptarse? ¿En qué consiste ese proceso? Sí, es un ser vivo y cada vez está adaptando sus proteínas, es decir, las proteínas que cubren a este virus, que lo conforman para poder entrar más fácil a las células de los humanos. Entonces va cambiando estas pequeñas proteínas para evadir y poder entrar y ser más transmisible. Entonces son esos pequeños cambios los que convierten a estas variantes, esas mutaciones que se presentan. Ahora, esto que creo también estoy interpretando a quienes son nuestros televidentes, ¿es más peligroso Omicron que las otras variantes del COVID-19? Creo que nos acostumbramos mucho a escuchar de la variante Delta. Sí, la variante Delta fue una variante que rápidamente se posicionó y digamos que desplazó al resto de variantes que estaban circulando y entonces por todos los países se presentó. Incluso ha sido la variante y sigue siendo la variante que más se detecta en el mundo. Omicron está teniendo esa capacidad de, por lo menos en Sudáfrica, de desplazar a Delta en estas últimas semanas y es por eso que llamó tanto la atención y que la OMS determinó que era una variante de preocupación. Ahora, cuando estamos atentos a los avisos que nos da la Organización Mundial de la Salud, doctora Ana Gabriela Mena, de pronto nos confunde lo que nos dice en las ruedas de prensa matutinas la Autoridad Sanitaria Federal. El doctor Hugo López-Gatell la semana pasada un tanto criticó a medios de comunicación, pues palabras más, palabras menos, señalaba que había una exageración, una preocupación excesiva. Indicó que todavía no había nada que nos indicara que Omicron como variante de COVID es más preocupante. Sin embargo, creo que escuchándolo a usted, pues hay que encontrar algunos ligeros matices. No podemos darle la categoría de más preocupante o más peligrosa, pero tampoco podemos quitársela. Así es, además la OMS ya la determinó que es una variante de preocupación y estas variantes de preocupación se deben de estar vigilando. Omicron, digamos, está todavía muy joven, es por eso que todos los científicos dicen en las próximas semanas, en los siguientes días estaremos viendo ese comportamiento. Como tú bien lo dices, no podemos minimizar, no podemos decir no pasa nada, tendremos que darle la justa medida y lo que también es realidad, no estamos como cuando pasaban al inicio de la pandemia, que no teníamos vacunas, que no sabíamos bien este mecanismo de transmisión y que fuimos aprendiendo que las medidas preventivas funcionaban muy bien. Entonces, si bien estamos en otro proceso de la pandemia, por lo que ya platicamos, no la debemos de minimizar. No debemos decir, no pasa nada, vámonos todos a la fiesta, quitémonos el cubrebocas. Creo que hay que darle la justa medida, creo que hay que llevar a cabo las medidas preventivas que nos han acompañado por muchos meses y nos han cansado también, creo yo, pero para poder evitar reinfectarnos, infectarse por primera vez a quien no ha decidido vacunarse y pues llevar a alguien que todavía pueda ser vulnerable esta variante que se pueda presentar en Jalisco. Doctora Mena, por otra parte, creo que uno de los asuntos más de mayor profundidad en las determinaciones que toma la gente tienen que ver con la vacuna. Si estoy vacunado o vacunada, pues me siento más seguro o más segura. Aquí le pediría que aclaremos, ¿la variante Omicron resiste las vacunas que hoy conocemos, las de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, o todavía estamos protegidos con las vacunas? Hasta este momento lo que los científicos han encontrado y se ha demostrado es que las vacunas son efectivas contra la variante Omicron. Sin embargo, no podemos decir, porque estoy vacunado voy a hacer cualquier cosa. Es como, yo hacía una analogía, es como quien compra el mejor carro, con bolsas de aire, con los mejores sistemas de frenado y seguridad, pero lo maneja en estado de ebriedad y a altas velocidades. Pues aunque tenga el mejor carro con el mejor sistema de seguridad, pues va a tener un riesgo incrementado. En cambio, si yo tengo un buen carro, pero me pongo el cinturón, no lo manejo en estado de ebriedad, pues voy a tener un menor riesgo de llevar a un accidente. Lo mismo pasa con las vacunas. La mejor vacuna, si no la estamos combinando con medidas preventivas, pues de todos modos corremos ciertos riesgos. Bueno, doctora, antes de que nos vayan a pedir el corte, porque los minutos se nos van entre las manos,
a usted como directora general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, le quiero hacer una pregunta, sobre todo con el interés de que a la gente le quede muy claro. ¿Hay que preocuparse de la variante Omicron? Ya conocimos otra vez, para quienes tenían dudas, sí es una variante de COVID, sigue siendo COVID. Hay que preocuparse por eso, porque de repente se convirtió en el tema en el mundo. Los jefes de Estado empezaron a hablar del asunto. De pronto Joe Biden en Estados Unidos anunció un plan especial. Se convirtió en tema del presidente López Obrador en la mañanera. El doctor Hugo López-Gatell, que es el encargado de la Estrategia Nacional contra la Pandemia, pues como que quiso restarle importancia. Oriéntenos para los televidentes, que se apuren o no se apuren. A ver, ¿cuál es el punto? Yo creo que más que preocuparnos hay que ocuparnos en el tema. Hay que hacer las acciones más seguras que reduzcan los riesgos. No podemos decir no pasa nada. Tenemos que ocuparnos para poder transitar con nuestras actividades lo más normal posible dentro de esta pandemia. No podemos olvidarnos que sigue activa y que se siguen presentando casos. Bueno, nada más preguntarle por último, doctora, ¿cómo para cuándo se acaba esto? Híjole, es la pregunta de los muchos millones, a diferentes epidemiólogos se las han hecho. Lo que ellos comentaban era, vamos a permanecer por muchos meses con el uso de las medidas preventivas. Entonces, vamos a seguir todavía por algunos meses, por lo menos, este invierno 2021-2022. Bueno, es la doctora Ana Gabriela Mena, le reitero su cargo, directora general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Estamos hablando sobre la variante Omicron. Ya que quede muy claro a esta altura del programa, es COVID-19, la misma COVID, nada más que mutó. Regresamos después de una pausa, yo les sigo compartiendo las recomendaciones de las autoridades de salud. Bien, estamos de regreso y nosotros decimos, esta noche es lunes 6 de diciembre del año 2021, con el gusto de cada semana, tratando de aportarles a ustedes información útil y sobre todo certera. Les decía hace unos minutos, de pronto en los chats de WhatsApp dicen barbaridad y media. A mí me compartían uno donde decían que ya llevan 1000 muertos en Canadá y que el asunto se estaba desbordando. Vamos a bajarle 3 rayitas. COVID-19, la pandemia que ya hemos venido soportando durante año y medio más. Si tengo que ponerle una fecha, establecería marzo de 2020, pero hoy estamos un tanto alarmados, un tanto preocupados por la variante Omicron, que reitero es una variante de COVID-19. Para quienes pensaban que se trata de una nueva pandemia, es la misma, nada más que con efecto prolongado. Y en la mesa nos acompaña la doctora Ana Gabriela Mena. Ella es la directora general de Salud Pública y también se incorpora con nosotros, y yo le agradezco por su tiempo, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Jonás. Doctora Gaby, qué gusto. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Gusto en Nada más para saludarles. recordarle a nuestros televidentes, usted es catedrático en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y además pertenece a la mesa de situación de la Universidad de Guadalajara, porque afortunadamente en Jalisco contamos con la Universidad de Guadalajara, que ha hecho un trabajo paralelo al de la Secretaría de Salud. Esto al margen de cualquier otro tema, pero contamos con los especialistas de la UDG, nuestra institución educativa más grande del estado. Doctor. Muchas gracias. Así es, Jonás, gracias. Gracias a usted también. Doctor, estábamos platicando con la doctora Ana Gabriela Mena sobre qué es Omicron, ¿es COVID o no es COVID? Ya nos dijo que sí. ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos? Dijo, no se preocupen, ocúpense, mantengan las medidas de seguridad. Ahora, si me permite, y siguiendo en la charla entre nosotros tres, le pregunto a usted, además de saludarlo, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, se anunció por un lado, por parte del gobierno federal, pues una actitud un tanto, digamos, tranquila, no de emergencia, ante lo que podría ser un incremento de contagios. Diciembre seguirá siendo un mes en el que relativamente estemos normalizados. Luego volteamos a ver qué decidía la autoridad local, la del estado de Jalisco, también asesorada por la mesa de salud, en la que están representados especialistas de diferentes universidades, incluida la Universidad de Guadalajara, y el gobernador Enrique Alfaro nos emitió un mensaje concreto, breve: no hay cambios, haremos una revisión, entiendo, después de Navidad. ¿Vamos bien con eso, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, doctora Ana Gabriela Mena? ¿Qué le comunicamos a nuestros televidentes? ¿Hay que seguir con la vida normal? ¿Qué es lo que cambia? Yo creo que
Efectivamente, hay que ocuparnos, hay que mantener mucha vigilancia epidemiológica con motivo de la presencia de esta nueva variante, que por cierto, para el caso de México, solo hay detección de un paciente y sus contactos que tuvo en los últimos días han resultado negativos, por lo que por el momento todo parece indicar que esta nueva variante no tiene gran presencia en nuestro país. Tiene presencia en 35 países, sí, tiene presencia en los 5 continentes también. Esta nueva variante afectó primero, en el caso del continente americano, a Canadá, luego a Brasil, luego a Estados Unidos, ahora un caso en México. Y esta nueva variante, efectivamente, por principio de cuentas, no parece generar mayor gravedad de la enfermedad. Parece comportarse la enfermedad similar a lo que veníamos viendo con otras variantes y con el virus original de Wuhan del 2019. La única variante que a lo largo de los meses ha mostrado mayor gravedad de la enfermedad es la variante británica, que también se conoce como variante alfa. Ahora, esta variante se está estudiando con mucho detalle por algunos laboratorios, particularmente por Pfizer, por la siguiente razón. Tú hacías la pregunta de si se considera que esta variante pudiera burlar al sistema inmune que se ha generado con motivo de las vacunas. Ese hallazgo es muy preliminar todavía. Es posible, pero no me gustaría generar una alarma porque esa reducción aparente en la respuesta inmune contra esta variante en personas que han recibido vacunación es una reducción mínima y parcial. Es decir, la variante parece evadir levemente, parcialmente la respuesta inmune. Eso mismo ocurrió con la variante de Sudáfrica también, que fue la variante beta, hace aproximadamente 8 meses que tuvo su primer aparición. Entonces, ¿por qué una variante de preocupación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Puede ser o porque se comporta de forma más grave respecto de otras, y este no parece ser el caso con Omicron, o porque genere mayor letalidad, no parece ser el caso de Omicron, o porque genere esa evasión a la respuesta inmune generada por las vacunas. Ahí parece que sí hay un hallazgo. Conclusión respecto de este comentario. Las farmacéuticas van a tener que estudiar este fenómeno con mucho detalle ante la posibilidad de que en el futuro pudieran hacer algunas modificaciones moleculares al contenido de algunas vacunas para lo que sería en el futuro estas pudieran brindar mejor cobertura ante la presencia de variantes que van surgiendo. Ahora, es importante recordar, es que usted nos lo está trayendo a la memoria, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Hubo otras variantes antes de Omicron, son muchas las que van. ¿Cuántas van? Usted citaba alfa y beta. De hecho, usted nos dice, la variante beta también se da en Sudáfrica. Es correcto. Pero ¿quedaron así como que apagadas o la diferencia es que hay otras que se contagian más rápidamente? Que aquí lo que me parece interesante es que se contagien más rápidamente no quiere decir que las personas se pongan más enfermitas, ¿correcto? Eso es correcto. Sí, ¿y cuántas variantes llevamos? ¿Quieres, doctora Gaby? De preocupación, la OMS ha declarado 5. Alfa, beta, gamma, delta y ahora Omicron, que son las que se han estado presentando. En Canadá, en Estados Unidos, en Brasil se han encontrado las 5. En México nosotros hemos detectado 4 de ellas. Entonces, bueno, en el estado de Jalisco hemos detectado alfa, beta y delta, que es la que primordialmente está circulando en estos momentos. Es correcto. En todo México es la que está causando el 90% de los casos, la delta.
En Europa es la que está causando el 90% de los casos. Europa está viviendo una cuarta ola muy intensa, por cierto, y es exactamente porque esa variante, la Delta, es de las que generan mayor transmisión. No mayor gravedad, pero sí mayor transmisión de la enfermedad. 3 veces más transmisión que lo que fue la cepa original de Wuhan. Entonces, por esa razón también la Organización Mundial de la Salud puede determinar a una variante de preocupación. Y el otro punto que me parece importante destacar, la Organización Mundial de la Salud en esa clasificación te da 3 categorías. La de variante de preocupación, ya dijimos por qué motivos. Las variantes de interés, porque hay que vigilarlas muy bien, porque pueden cambiar su comportamiento. Y ahí se han reportado otras muchas variantes, efectivamente. Y las variantes que la Organización Mundial de la Salud determina de monitoreo. Entonces, ¿por qué vamos en Omicron? Bueno, porque en las letras del abecedario griego ya va alfa, beta, gamma, delta. Hay una delta plus, pero también hay iota, hay teta, etcétera. Y ahora vamos en Omicron, ¿no? O sea, hemos ido agotando las letras del abecedario griego. Yo espero que no lleguemos a omega, ¿no? Desde la alfa hasta la omega, espero que eso no llegue. Se oye muy apocalíptico eso, doctor. Sí. ¿Por qué el abecedario griego? Seré curioso si me permite. ¿Por qué no el abecedario latino? La variante D, E, F, G, etcétera. ¿Por qué el griego? ¿Hay alguien que lo determinó arbitrariamente? ¿O? Yo creo que sí. En el área médica es muy común lo griego, lo latino. Sí. Es algo muy, digamos, tradicional. Porque no identifico así otra razón específica. Bueno, la razón real, no sé si quieras, Gaby. Digo, no sé si es lo que comentaba, pero también es para no estigmatizar, para no decir es la variante china, es la variante inglesa, es la variante de Sudáfrica, y no estigmatizar a los países. Es parte de lo que también se ha decidido poner las letras de la... Bueno, que los sudafricanos ya nos aportaran 2 por el momento. Así es. Oye, es para no estigmatizar, pero lamentablemente sí seguimos diciendo es que la variante alfa, originada en Gran Bretaña, o la variante beta de Sudáfrica, etcétera, no podemos sustraernos del todo, porque todavía en estos momentos pues vamos hablando de lo que en el tiempo fue ocurriendo a lo largo de esta pandemia, lo que ocurrió en agosto del año pasado, que fue el surgimiento de la primer variante alfa, ¿en dónde? En Gran Bretaña. O febrero de este mismo año 2021, ¿en dónde? En la India, el surgimiento de Delta, ¿no? Pues lo que pasa, doctores, es que también en estos tiempos de comunicación hiperveloz, pues ya nos metemos en lo que es más bien un lenguaje técnico, ¿no? Entonces, lo que es un asunto de estudio estricto entre especialistas ya se convierte también en un manejo, pues, de conocimiento común, y los medios lo permiten. Si ustedes me dan oportunidad, vamos a hacer una pausa. Quiero que se quede con nosotros porque todavía hay asuntos pendientes que yo sé que ustedes tienen en mente. Seguro están diciendo, Jonás, pregúntale al doctor. Jonás, pregúntale a la doctora. Voy a tratar de ser intérprete y no estoy haciendo telepatía, pero creo que tengo por ahí conocimiento de 2 o 3 cosas que a ustedes les están preocupando. Regresamos rápidamente después de una pausa. Seguimos hablando de la pandemia, de Omicron y de lo que venga, vacunas, restricciones y demás. Ya estamos de vuelta. Bien, estamos de regreso en Nosotros Decimos esta noche con un carácter un poco más médico, más de salud, pero estoy seguro que también de interés para ustedes. Hoy no abordamos asuntos de carácter político, ni deportivo, ni cultural, ni de ninguna otra índole. Estamos atentos al desarrollo de la pandemia del COVID-19, ya un poco más reveladas las cosas en torno de la variante Omicron. Me acompaña el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez de la Mesa de Situación de la Universidad de Guadalajara y también la doctora Ana Gabriela Mena, que es la directora general de Salud Pública. Déjenme preguntarles, ahora para ir... me pasa siempre que vamos llegando al final del programa y de pronto como que voy en tobogán y rápido, porque el tiempo se nos agota.
Escuché claramente que el gobernador Enrique Alfaro dijo, no, en Jalisco no podemos hablar de cuarta ola porque ni siquiera llevamos 3. Escuché decir al secretario de Salud del país, del gobierno federal, Jorge Alcocer, sí tenemos pues muestras claras de que estamos a punto de entrar en una cuarta ola. Como para que no nos confundamos, ayúdenos. ¿Cómo va el asunto? ¿En cada estado tenemos una ola diferente o qué? Ha habido comportamiento diferente. Son 32 estados en la República Mexicana y, por ejemplo, para el caso de Jalisco se adoptó una estrategia de vigilancia epidemiológica, de monitoreo de la enfermedad diferente a casi el resto del país. Hubo otros estados también que decidieron adoptar un modelo en el que se realizaran mucho más exámenes de laboratorio, lo cual permitió detectar más tempranamente casos y evitar la generación de cadenas de transmisión. Para el caso del estado de Jalisco, a esto se le ha conocido como el modelo radar. Y para el caso nacional se estableció una estrategia conocida como Centinela. Principal diferencia entre una y otra, en el modelo Centinela, el realizar exámenes de laboratorio en personas que no estaban graves, solamente a el 10% aproximadamente, generó mucha diferencia en términos numéricos comparado, por ejemplo, con otros estados que decidieron muestrear más extensamente a la población. Entonces, efectivamente, si nosotros vemos la curva epidemiológica de la pandemia del país, nos vamos a encontrar una primera ola más o menos ocurrida entre mayo y agosto del 2020. Una segunda ola, la que fue más impactante en todo el país, entre diciembre del 20 y enero del 21. Esa fue el pico agudo, más que una ola fue un pico en donde las hospitalizaciones rebasaron frecuentemente la capacidad hospitalaria, la crisis del oxígeno, etc. Luego vino una tercera ola que ocurre más o menos entre también mayo y agosto del 2021. ¿Y en qué momento estamos ahora? Estamos en lo que pareciera haber un indicio de inicio de una cuarta ola. Esto es el panorama México. ¿Cuál es la diferencia respecto del panorama Jalisco? Que lo que fue para México una primera ola, en Jalisco tuvo apenas una insinuación mucho más atenuada y por esa razón se considera que en Jalisco hubo una primera ola entre diciembre y enero diciembre del año pasado y enero de este, lógico, una segunda ola que es la vivida entre mayo y agosto y de entrar a una tercera que todavía no hay indicios como tal, estaría ocurriendo probablemente en las próximas semanas. Yo considero que puede haber un rebrote, pero de ninguna manera ni una ola ni un pico del tamaño vivido previamente. Muchas gracias, doctor Héctor Raúl. Doctora, déjeme saludar, porque también nos está acompañando vía Zoom, la doctora Gabriela Vázquez. Ella es doctora del TEC de Monterrey, pero además es miembro permanente de la Mesa de Salud, que asesora a todas las autoridades estatales. Queremos ver si ya la pudimos contactar. No pudo estar con nosotros en vivo, tuvo que hacer un viaje, pero la tecnología ahora sí nos ayuda sin riesgo de contagio. Me están indicando que estamos tratando de tener una correcta comunicación con ella. Doctora Gabriela Vázquez, ¿todavía no la tenemos? A ver, vamos con ella. Ya está la doctora Gabriela Vázquez. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches y una disculpa por no estar ahí en vivo con ustedes. No se preocupe, pues a veces la agenda así lo marca. Doctora, estamos platicando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, estamos platicando también con la doctora Ana Gabriela Mena y le agradecemos por la oportunidad de charlar con usted. Hemos abordado desde la naturaleza elemental de la variante Omicron,
de qué se trata, qué es. Ya hemos aquí considerado el tema y estábamos apenas platicando sobre la diferencia entre una cuarta ola que se menciona por parte de autoridades federales y una potencial tercera ola por parte de autoridades estatales. Lo que le quiero preguntar en particular, a reserva de que usted quiera volver a abundar en cualquier asunto que le parezca relevante en esta materia, pues es el tema de las vacunas. Doctora Gabriela Vázquez, ¿hasta dónde nos protegen las vacunas? Porque en voz del doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, las vacunas pues son la gran diferencia entre lo que padecimos a inicios de año y lo que puede venir con Omicron o cualquier otra variante. Bueno, la pregunta es bastante interesante. Creo que en esta situación o en este punto de la pandemia tenemos que fijarnos en que realmente en México no hemos salido de la ola de Delta. Delta es la variante que se encuentra actualmente predominando en las infecciones en nuestro país. Y se ha demostrado a lo largo de los meses que todas las vacunas que se han administrado por el Esquema Nacional de Vacunación tienen una alta efectividad de prevenir una enfermedad moderada, severa o grave, tanto en grupos que no tienen enfermedades concomitantes como con grupos que sí son susceptibles a esta, mayores de 60 años, enfermedades crónico-degenerativas, etc. A mí me parece que el papel de la vacuna será primordial para ver cómo se comporta ahora con esta variante Omicron. Los estudios en este momento, y se están llevando a cabo a nivel mundial, están pues buscando ver si hay un tipo de escape sobre esta inmunidad que tenemos generada por las vacunas. Al parecer, hasta este momento muy preliminar, parece que no. La vacunación sigue siendo nuestro principal escudo de defensa ante este tipo de enfermedades respiratorias infecciosas. Para mí, a mi parecer, creo que la vacunación es la mejor arma que tenemos contra esta nueva variante, con Delta, que es la que tenemos que estar realmente preocupándonos en este momento, y pues para todas las demás enfermedades infecciosas. Para mí ese es mi comentario. Doctora Gabriela Vázquez, también permítame preguntarle a propósito de la vacunación, y es que antes de reunirnos en esta mesa, pues también estaba revisando la información que fluye a través de las diferentes fuentes informativas. En Chile, por ejemplo, un país en el Cono Sur, empiezan ya la vacunación de menores de edad de 3 a 5 años. En México estamos ahora en la etapa de vacunar a menores de 17, pero que presenten alguna enfermedad que los ponga en riesgo en caso de contagiarse de COVID. Ahí no hay distinción de variante. Si tienes COVID y tienes una enfermedad que puede ser crónico-degenerativa, un antecedente, puedes estar en mayor riesgo. Por eso se les vacuna, pero es una población menor. En su consideración, ¿debiéramos ya iniciar una vacunación masiva sin importar el grupo de edad? Bueno, en mi parecer, pues en ese tipo de decisiones lo tiene que tomar a nivel federal. Me parece que tenemos que terminar con los grupos más vulnerables. Tenemos que terminar las primeras dosis, las segundas dosis, en lugares bastante difíciles de accesar en la República. Creo que una vez terminando esa parte, podemos comenzar a pensar en vacunar a grupos mucho más jóvenes, que se ha visto también que todas las variantes, desde la original, ancestral, hasta la Delta, parece ser no afectarlos de manera muy significativa como lo está haciendo a los grupos de mayores de 60 años o con enfermedades crónico-degenerativas. A mi parecer, creo que tenemos que enfocarnos a terminar el esquema de vacunación. Por favor, vacunar a los mayores de 40, de 50, que se han resistido bastante a las campañas que hemos tenido, y después enfocarnos a los más jóvenes. Pero vámonos primero por lo primero y lo más prioritario, que es los grupos susceptibles y los más ancianos de nuestro país. Doctora Gabriela Vázquez, también preguntarle, aquí en la mesa nos acompañan dos de sus colegas, sus compañeros en la mesa de salud. Cuando se reúnen seguramente comparten toda la información, sus puntos de vista. Me gustaría de entrada conocer el suyo en torno de lo que se decidió en Jalisco. Ante la presencia de Omicron, que todavía no se conocía que había un caso mexicano, se determinó que no iba a haber más restricciones, que se dejaría correr la actividad de carácter comercial, social, que se está generando, y a mediados del mes hacemos otra revisión. ¿Es pertinente? Sí, es completamente pertinente. Me parece que ahorita en el panorama de Jalisco hay que tener en cuenta que ahorita la pandemia hay que empezarla a ver por estados, por municipios,
Los indicadores que tenemos ahorita en la mesa de salud nos permiten mantener una actividad económica bastante activa o un número importante de actividades sociales con ciertas medidas o con las medidas de restricción que tenemos que tener, la parte de el cubrebocas, la parte de la sanitización. Creo que lo podemos hacer en este punto. Ya si los indicadores que tanto Secretaría de Salud está monitoreando día con día, y así como la medicina basada en evidencias, lo que estamos recolectando todos los días de información sobre Omicron o sobre Delta, nos van tomando o nos van llevando a ciertas decisiones. En este momento creo que no podemos tomar una decisión de hacer restricciones mucho más intensas a las que tenemos en este momento. Los indicadores son positivos, son tranquilos, sí, y creo que en este punto las medidas son correctas. Ya. Se lo preguntaba sobre todo, doctora Gabriela Vázquez, porque de pronto nos miramos en el espejo de Europa y bueno, allá se están tomando decisiones bastante radicales, bueno, hasta protestas sociales se están generando, hablando de la restricción de libertades elementales, pero cada caso habría que revisarlo con calma, en Alemania, en Reino Unido, en Bélgica, en Francia. Me piden, doctora Gabriela Vázquez, una pausa, si usted me permite, si sigue acompañándonos, regresamos rápidamente. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, doctora Ana Gabriela Mena, vamos a hacer el último corte del programa y vuelvo con algunas preguntas elementales para nuestros invitados y sobre todo generarles a ustedes información de utilidad y prevenciones que no podemos saltarnos. Esto es Nosotros Decimos. Mire, ya estamos de regreso en nuestro último segmento de Nosotros Decimos. Sé que es tarde, sé que el tema es serio, tiene profundidad. No le parezca a usted una broma y menos de mal gusto, pero en el corte, mientras estábamos teniendo el eco de las palabras de la doctora Gabriela Vázquez, les consultaba aquí a mis invitados en la mesa. Viene el juego de fútbol. El domingo jugarán Atlas contra León. Nada que ver con la pandemia, es un asunto de carácter deportivo, pero de enorme impacto social. Y usted decía, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, sí conviene decirles qué a los aficionados. Hay que decirles a los aficionados que el COVID está presente, que el COVID sigue teniendo, aunque menos, tiene presencia e intensidad. Hay que decirles que particularmente utilizar cubrebocas durante el partido, que se respeten los protocolos de ingreso, que se respete el aforo en el estadio. Y bueno, la algarabía por ver a los equipos de nuestra preferencia y jugando una final de fútbol, pues es importante, es parte de nuestra cultura, pero en estos momentos creo que no podemos dejar de invitar a los aficionados a que sí se cuiden durante el partido y de que no les gane esa algarabía, y sobre todo cuando se toman una, dos o tres cervezas, a veces se pierde ya la disciplina, y perder la disciplina puede significar el riesgo de enfermarse. Recordemos que todavía existe alrededor de un 20% de la población en los grupos de entre 40 y 60 años de edad que no ha acudido a vacunación, teniendo ya la oportunidad de haberlo hecho. Mitos, falta de información, en ocasiones temor, que todo eso lamentablemente prevalece aún cuando foros como el que estamos viviendo en este momento han llevado a información puntual, verídica, apegada a lo publicado académica, científicamente, respecto de la seguridad y la eficacia de las vacunas anti-COVID. Y seguimos teniendo ese 20% de población que no se ha vacunado. Es la población que durante la tercera ola sí estuvo hospitalizada, es la población, la no vacunada, la que corre el mayor riesgo de enfermar y gravemente y eventualmente de morir por COVID-19. No le perdamos el respeto al COVID, por favor. Lo que se ha dicho es muy válido. Sí, Jalisco en estos momentos está en una fase muy baja de incidencia de la enfermedad, de
letalidad por la enfermedad. De hecho, ayer no hubo ninguna fatalidad en Jalisco. Qué bueno, yo creo que todo eso es de festejarse, pero es de no perderle el respeto a la enfermedad. Y en el juego de fútbol no lo perdamos, no perdamos el respeto a COVID-19. Y después de eventos de esa naturaleza, la vigilancia epidemiológica es extremadamente importante, porque al ver algún repunte hay que tomar medidas de manera inmediata. De inmediato. Claro. Doctora Ana Gabriela Mena, ya que usted representa aquí la autoridad sanitaria, la Secretaría de Salud, ¿cómo estamos en caso de que se generara un repunte de contagios? ¿Nuestras instalaciones sanitarias están listas para empezar a recibir a más pacientes? Bueno, lo que se nos ha reiterado es que el invierno puede ser un escenario proclive a que la gente empiece a infectarse. Sí, como bien comentaba el doctor, bueno, en este momento nuestros indicadores son buenos. Tenemos un 11% de ocupación hospitalaria, un 4.3% de porcentaje de positividad, es decir, de cada 100 personas que se muestrean, 4 salen positivas. Entonces son indicadores muy buenos. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Como lo comentaban también, hay todavía, tenemos un 82% de personas que tienen al menos una dosis, pero hay grupos que tienen el 74%, es decir, falta un 26% por vacunarse, y son esos grupos los que podrían tener el riesgo de llegar a una hospitalización. En este momento estamos con todas las actividades de vigilancia epidemiológica. Sabemos que el invierno nos traerá mayores incidencias en infecciones respiratorias que se podrían confundir con COVID. Y es en ese momento en que le decimos a la población: no lo dejes de lado, no digas es una gripita, por favor, acude a los centros donde se están haciendo las pruebas para que sean un profesional de la salud quien primero emita un diagnóstico y solicite o no esta prueba, y podamos determinar si verdaderamente es una enfermedad respiratoria o se trata de COVID, de una enfermedad respiratoria pero por COVID. Entonces, en este momento tenemos las herramientas, tenemos el personal, hay camas suficientes, pero no metamos presión al sistema de salud. Les pido, por favor, que en este momento acatemos las medidas, como dice bien el doctor. Si bien los estadios son aire libre y reducen el riesgo, el no utilizar el cubrebocas, el aglomerarme a la entrada o a la salida, pues me confieren un mayor riesgo. Ojalá fuera nada más el tiempo del evento deportivo, pero saliendo de ahí... Pero es que luego va a ser el festejo. Sí. El festejo que es, en este caso, Niños. en Niños Héroes, Así ¿verdad? es. Y que yo no tengo la menor duda, va a haber festejo ahí en Niños Héroes. Jonás, Ya dio color, doctor, ya dio color. Quiero ahora dirigirme a la doctora Gabriela Vázquez, que nos está acompañando vía Zoom. Doctora, revisaba una información y rápidamente me puse a checar nuevamente para no decir una barbaridad. El día de hoy dábamos cuenta de una noticia en la que hacen como fuente informativa a la doctora Gilbert, Sara Gilbert, que se acredita como la inventora o la titular del equipo que le da origen a la vacuna del laboratorio AstraZeneca. Y ella hace una mención especial, y por eso la pregunta para usted, porque quizá en los medios de comunicación de pronto simplificamos cosas que son más complejas. La próxima pandemia puede ser más mortal que la del COVID-19. Platíquenos, doctora Gabriela Vázquez, ¿ante qué estamos? ¿Por qué hace 20 o 30 años no teníamos que preocuparnos por este tipo de cosas y ahora parece que estamos entrando a un mundo distinto donde los virus de pronto se van a convertir en enemigos de la humanidad? Es una excelente pregunta y quisiera tener una esfera de cristal para contestarla. Me parece que tiene toda la razón la doctora Sara Gilbert. La verdad, los avances tecnológicos que ella ha logrado para tener estas vacunas de manera tan eficiente son realmente loables, son históricos en la historia de las enfermedades infecciosas. Poder decir que la siguiente pandemia puede ser mucho mayor, creo que pasó lo mismo con H1N1 en el 2009. Es un poco complicado estarlo prediciendo, pero ya como lo vimos ahora con el coronavirus, una parte importante fue el cambio climático, la parte de encontrarnos con ciertos ecosistemas en los cuales normalmente no nos encontrábamos conviviendo, y que esto dio origen a una nueva mutación de un virus que normalmente daba un resfriado común. Probablemente sí tengamos algún nuevo resurgimiento,
Pero también me parece que sacar de contexto este tipo de noticias es importante verlo con una medida. También la tecnología ha avanzado muchísimo. La parte de una vacuna nueva, por ejemplo, para la nueva variante de Omicron, en 2 o 3 meses, también es histórico en la velocidad. Creo que también tenemos que estarnos previendo, protegiendo y tener confianza en la parte científica de que se está haciendo lo mejor y lo más rápido posible. Es bueno tener la advertencia, sí va a poder pasar y tenemos que esperarlo. Doctora, preguntarle por último. Sí. Perdón, doctora Gabriela Vázquez, preguntarle por último y agradeciéndole el tiempo, porque sé que usted está fuera de la ciudad por una agenda que la mantiene ocupada, pero decía el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema en particular, que lo que hemos visto en los últimos meses es una injusticia en la distribución de las vacunas. Eso no tiene nada que ver con el virus, son cuestiones administrativas. ¿Está usted de acuerdo? ¿Nos hemos comportado de manera equivocada por intereses comerciales de los laboratorios? Bueno, me parece, particularmente yo viéndolo desde la parte médica y científica, nuestra prioridad debería ser a nivel mundial el altruismo en la parte de las vacunas. Que todos los países del mundo y todas las poblaciones tengan el mismo acceso a la vacunación. De lo contrario va a seguir sucediendo esto. Y ya hemos estado viendo un patrón que lo hemos comentado en la mesa de salud. Vamos a tener en países con menos tasas de vacunación mayor probabilidad de generar una nueva variante. Eso sí, totalmente cierto. En la parte local, en la parte de nuestro país, pues ya son situaciones en particular. Pero sí, realmente es cierto. Tenemos que tener una vacunación universal, o por lo menos en todos los países, tener el mismo acceso y la misma protección para todos. Bien, pues con ese mensaje le agradecemos mucho por su tiempo, doctora Gabriela Vázquez, qué amable. Aquí la estaremos esperando en una ocasión futura para que charlemos sobre el tema de la pandemia o algún otro relacionado con salud. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ahí tiene usted a la doctora Gabriela Vázquez, ella es miembro de la Mesa de Salud aquí en el estado de Jalisco, es especialista del TEC de Monterrey. Y pues prácticamente para agradecerles a ustedes, el tiempo se nos terminó. Creo que lo que puedo sacar en claro es, como ustedes nos dijeron, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, Ana Gabriela Mena, no nos asustemos, no sudemos frío, pero tampoco nos descuidemos. Y sobre todo, hay que acudir a la vacunación. Me dejó sorprendido, doctor, con el 20% de personas de 40 años y más que no se han vacunado. ¿De cuánta gente estamos hablando? Podemos estar hablando de alrededor de 800,000 personas. Válgame, eso solo en Jalisco. Sí, Así es. solo en Jalisco. 800,000 personas. Así es. Y habiendo vacunas. Así es. Eso. Y habiendo varias campañas abiertas, insistiéndole a la población, entonces creemos que todavía hay alguna pues que está muy renuente por fake news, por información, por infodemia y que dicen, mejor no me vacuno, mejor me espero. No se esperen, acudan por favor a aplicarse la vacuna. Doctora, ¿dónde se pueden vacunar ahora? En este momento tenemos abiertas campañas en el Auditorio Benito Juárez por la tarde. Estamos en diversos municipios del estado para estos jóvenes. Ahorita estamos en 15 y a 17 años, incluso aunque no tengan comorbilidad. Y bueno, vamos avanzando con esos rezagados también cuando se abren en los municipios. Señores, señoras, vacúnense de veras. Hombre, es gratis. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, doctora Ana Gabriela Mena, muchísimas gracias. Jonás. Gracias, Jonás. Muchas gracias. Y gracias a Gracias, ustedes. Esto fue doctor. Nosotros Muchas Decimos. Seguimos en diciembre. Los vemos la próxima semana.